El final de nuestra resistencia al amor. Este es el núcleo del problema. Creemos que esto ocurrió, pero en realidad jamás sucedió en absoluto. En algún punto, en el estado de perfecta unidad, en nuestra identidad como el Hijo único de Dios, emergió el pensamiento al que el curso se refiere más adelante, como la diminuta y alocada idea de que podíamos estar separados de Dios. Cuando el pensamiento se tomó en serio y se experimentó como realidad, comenzamos a experimentarnos a nosotros mismos como una entidad separada, una personalidad distinta que podía conocerse a sí misma en relación con Dios. Este fue el comienzo del sueño de separación y nunca antes se había oído acerca de él. En realidad jamás se oyó porque jamás sucedió realmente, simplemente lo imposible no pudo ocurrir. Dentro de nuestro sueño, del cual este mundo es la expresión última, pareció como si lo imposible hubiera ocurrido ciertamente. Abrazamos el pensamiento de que tenemos un yo individual especial y único. Ese fue el comienzo del problema. Su deshacimiento es su final definitivo. Todo lo que está en medio constituye nuestras experiencias en este mundo. Estas se fundamentan en nuestra codicia de tener una existencia individual y especial. Nos gusta tener una personalidad. Aunque la mayoría de nosotros no siempre hemos sido felices, experimentamos dolor y sufrimiento físico y psicológico a lo largo de nuestras vidas. Nos aferramos a este yo porque es todo lo que tenemos. Nuestro otro ser no existe aquí. No tiene identidad separada ni personalidad. No tiene nada, solo es parte de la totalidad y del amor de Dios. Si bien pocos o ninguno de nosotros nos ponemos alguna vez en contacto con este pensamiento original de estar separados de Dios, nos podemos poner en contacto con el pensamiento de que tenemos un yo personal. Si eres honesto, reconocerás que hay una parte de ti que se deleita con tus problemas. Heridas del pasado, abusos, victimización, abandono y traición. Por dolorosas que sean estas experiencias, nos definen y nos proveen de nuestra identidad. Son las que nos hacen ser quienes somos como adultos. Sobrevivimos a la infancia y especialmente a la adolescencia desarrollando un yo que aprende a ajustarse a un mundo que no siempre satisface nuestras necesidades ni nos da lo que queremos. A muy temprana edad aprendimos a desarrollar un yo y una identidad especiales que pudiesen hacer frente y sobrevivir a la constante sensación de amenaza. Este es el yo que ahora atesoramos y al cual intentamos aferrarnos a toda costa. Este aprecio por nuestro concepto del yo es la premisa subyacente de esta sección, el miedo a la redención, que arroja luz sobre por qué todos tenemos tanta dificultad con este curso, si realmente lo entendemos tal como es. Cuando las personas no tienen dificultad con el curso, es porque muy a menudo lo reescriben sin darse cuenta de lo que han hecho. Creen, por ejemplo, que un curso de milagros no significa, literalmente, que el mundo es una ilusión y que algún día lo abandonaremos. Creen que solo nuestro dolor es ilusorio y que si realmente practicamos el curso, Jesús nos ayudará a vivir más alegremente en este mundo. Después de todo esto es lo que secretamente deseamos. Queremos comernos el pastel de nuestro ego y disfrutarlo. Queremos ser salvados, queremos tener una experiencia de Jesús y del amor del cielo. Pero deseamos que sea en el contexto de nuestros sueños de separación y especialismo. No nos damos cuenta de que practicar un curso de milagros significa salir fuera del sueño donde está Jesús y al final despertar del sueño completamente. Lo que el mundo ha hecho con Jesús a través de los siglos y lo que seguimos tratando de hacer todavía a través de su curso es meterlo a Él y a su mensaje en el sueño para que nos enseñe a retener nuestro yo, pero siendo un yo feliz, en paz y pleno. Cuando finalmente llegamos a reconocer que Jesús nos está enseñando que ese yo también es una ilusión y que el propósito último de tenerlo a Él como nuestro maestro es que abandonaremos el mundo enteramente, el miedo y la ansiedad comienzan a intensificarse. Ese es nuestro miedo a la redención. Preferimos vivir con un Dios de crucifixión,
como ha hecho el cristianismo, ya sea un Dios teológico, un Dios personal o un Dios de sufrimiento. En vez de soltar eso y quedarnos solo con el Dios que en verdad nos redime mediante su voz, que nos recuerda que nada sucedió. Ese es el miedo y es ahí donde se aloja nuestra resistencia. El velo final de la falta de perdón, utilizando la imaginería del glorioso final de los obstáculos a la paz. Cuando atravesamos este velo, nuestro yo desaparece, como Jesús lo describe con alborozo. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. El que se nos conozca, lo que en un curso de milagros es el cielo, significa que no hay yo. Por eso, cuando pasamos a través de ese velo final con Jesús, desaparecemos en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo, nuestro verdadero ser. Ya no se nos ve como un yo individual, pues la vista o la percepción es parte del mundo ilusorio, donde vive este yo individual separado especial. El prospecto de nuestra desaparición nos deja sumidos en el terror. Jesús describe lo que sucede cuando estamos ante este velo final. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos, la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerán para siempre. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. En vez de mirar a través del velo, ver la luz y luego desaparecer en ella, bajamos la mirada y recordamos la promesa hecha a nuestros amigos. Lo que nos incita a bajar la mirada es la resistencia, nuestra reacción al miedo a perder nuestra identidad, este yo. En el siguiente pasaje del anexo a un curso de milagros, en psicoterapia, Jesús trata la resistencia como el medio que tiene el ego para protegerse a sí mismo del verdadero crecimiento cambiando sus propias definiciones, lo cual significa retener nuestro yo especial y lograr que crezca en estatura y respeto. Por supuesto, en todo este proceso, el único cambio que ocurre es una identificación más profunda con las sombras de culpa del ego. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. El yo que ve es su Dios, y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego busca hacer no son cambios realmente. Son solo sombras más profundas o tal vez distintos patrones de nubosidad.